y todo. Y él se había alejado un poco de la vida cristiana porque estaba ignorando el evangelio correctamente, estaba en el pentecostalismo, pero yo le encaminé más por la gracia de Dios a una vida cristiana y ojalá que él siga así. Pero a lo que voy es que yo hice eso no por mis obras meritorias, sino por la gracia de Dios, o si no, sería un hipócrita. Es solamente por la gracia de Dios para que Él se lleve la gloria y no yo. Entonces, yo experimenté grandes bendiciones viendo el poder de Dios en usarme. Pero ¿de qué me serviría todo eso si ahora yo me hago orgulloso y trato de dejar a un lado a la obra del Espíritu que es por la fe solamente? ¿De qué me serviría si ahora olvido la gracia de Cristo, que Dios envió a su Hijo para morir por mí, para que viva una vida llena del Espíritu por su gracia? ¿De qué me serviría eso? De nada. Esas experiencias yo no las aprovecharía ahora, sino que las desestimaría, pues ahora hago las cosas por mis propias fuerzas. Eso no debe ser así, hermanos. Eso pasó con dos personajes bíblicos que curiosamente en el español empiezan con la S y termina con la N. Empieza esos dos personajes bíblicos que desestimaron las bendiciones que Dios les dio. Esos dos personajes bíblicos empiezan con la S, una regla mnemotécnica para que no se olviden y queden sus conciencias. Esa letra empieza con la S del sol, y termina con la N. Y los dos personajes, les doy un tiempo para que sepan cuál es. 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, acelerado. Son Sansón y, ¿quién es el otro? Salomón. Los dos empiezan con la S y terminan con la N. Los dos recibieron bendiciones espirituales, comenzaron bien. Sansón recibió el poder del Espíritu para ser fuerte y obrar para Dios. Era nazareno. Y Salomón también nació en una casa de un santo, bueno, de un corazón conforme a de Dios, en la casa de David. Y recibió luego bendiciones espirituales de ser sabio y discernir. Pero luego se apartó. Igual que Sansón, se apartó con Dalila. Salomón también se apartó con mujeres que le llevaron a doctrinas cerradas. Tanto los dos desperdiciaron las bendiciones que habían experimentado. Y gracias a Dios a lo último los dos volvieron. Y esa es la esperanza que Pablo tiene. Por eso dice al final, si es que padecisteis en vano, muchos comentaristas dicen que tal vez pueden recuperar el gozo de esas experiencias volviendo a creer el Evangelio y actuar por el Evangelio. Entonces Pablo concluye en el versículo 5. Pues, dice en el griego, aquel pues, dice, entonces, viendo todo, aquel pues que os suministra el Espíritu, ahora en el presente ya está, ya volvió al presente. El Espíritu no solo un acto puntual en el pasado, y no solo un acto progresivo desde la conversión hasta que dejaron creer, pero ahora está hablando sobre ese tiempo después. Aquel pues que os suministra el Espíritu, entonces, y hace maravillas entre vosotros, todavía hace, para los que creen más, ¿no? Lo hace por las obras de la ley o por el oír por fe. Y lo hace solamente por el oír por fe, y esto tenían que decir también. Esa es la conclusión que llega, trayéndonos el viaje del pasado al presente. Que las bendiciones espirituales, eso lo experimentás cuando dejas que Dios obre por su Espíritu al tener fe, y no lo impedís haciendo a un lado al Espíritu y obrando por tus propias fuerzas. Entonces, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas, en el griego es poder, dunamis. En Hechos lo usaba como poderes maravillosos y portentos maravillosos para hacer milagros. Pero acá está hablando a las experiencias espirituales, a los dones del servicio de Dios, que Dios lo hace efectivo por el Espíritu, que es por medio de la fe. Lo hace por seguir leyes.
o solamente por el poder que está en lo sobrenatural al creer en que Cristo nos da por su gracia y que Él produce el querer por Él. Y llega a la conclusión que es, sin decirte la respuesta, pero ya es obvia, que es por el oír por fe, que Dios aún ahora suministra el Espíritu para que tengas una vida victoriosa. ¿Y cómo? Pablo también le está diciendo esto. ¿Y cómo van a seguir creyendo entonces que el Evangelio es por las obras más la fe? No, si ahora Dios obra en ustedes por la fe en el Espíritu, por la fe en Dios, y entonces da su Espíritu para que obren bien, ¿cómo van a creer que el Evangelio entonces es por la fe más obras? Es ridículo. Pero aquí hace hincapié más a que Dios en sus vidas puntuales ahora del presente sigue actuando por medio del Evangelio, y ellos no estaban teniendo en cuenta eso y por lo tanto estaban viviendo una vida infructuosa. Estaban siendo esclavos del yugo, de la esclavitud. Vieron la misma pregunta que hace en el versículo 2, que Pablo le deja, como dije, entre la espada y la pared, y les dice, ¿ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por fe? Bueno, acá les repite, pero acá la primera parte lo dice, la primera parte dice, aquel pues que os suministra ahora en el presente. Antes recibisteis en el pasado, ahora dice aquel que os suministra el Espíritu, también lo pone en el mismo nivel, lo hace por las obras de la ley o por el oír por fe. Entonces el Evangelio sirve tanto para el pasado como para el presente, hermanos. Y Pablo afirma que el poder de una vida llena de Espíritu Santo para que sea victoriosa en la vida cristiana del creyente, viene del mismo Espíritu que recibieron cuando creyeron. De tal manera, hermanos, que es el poder sin igual que está en la sangre de Jesucristo, como dice la canción. Hay poder sin igual, poder en la sangre de Cristo. Ese es el poder que nos hace hoy obrar en buenas obras, en maravillas y portentos. Es el mismo poder que actúa en el presente en los creyentes, como dice Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y ahora aclara algo, según el poder que actúa en nosotros. Ese es el poder que actúa en nosotros. Él es poderoso en hacer. Colosenses 1:29 también Pablo trae este poder en la vida actual del creyente. Trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual está y actúa poderosamente en mí. Y lo hace eso por las obras de la ley o por el oír por fe. Por el oír por fe, hermanos. Por las obras de la ley no se puede obrar milagros. Simón Mago quería comprar el poder del Espíritu y Pedro le dijo no. El poder del Espíritu no se compra, no se obra para obtener. Hermanos, todo lo podemos hacer porque Cristo vive en mí y por la fe. Y eso el Espíritu bendice, el Espíritu obra. Y porque Cristo vino y murió en la cruz de gracia, también para vivir nosotros una vida llena de la cruz, llena de la obra de Cristo en nuestras vidas, para fructificar en todo. Porque es de gracia la vida de Cristo. Y es de gracia que Él vino a morir en la cruz para darnos una vida fructífera. Y no solamente en el momento de la salvación, sino ahora también, porque por gracia vivo la vida cristiana, como dice en Deuteronomio, y como en tus días, así serán tus fuerzas. Así como los días que estás en esta tierra, así Dios también te dará las fuerzas para el poder, por la fe, en la obra consumada de Cristo. Todo concluye en Cristo. Hermanos, espero que esto les sea de gran bendición y que puedas tener una buena base en tu vida cristiana, porque es la única norma, la única base que te puede hacer llevar a leer todas las partes de la Biblia y seguir las leyes como Dios quiere que las sigas, para tener una vida de poder sobre todo pecado tuyo, para que superes todo, para que vivas fructíferamente. Y la única base es teniendo fe en la fuerza de aquel que nos hace poderosos.
porque de nada vale que Cristo vino a morir si nosotros nos olvidamos de eso. Romanos 8:2 dice que primero Jesucristo fue necesario que tuvo que venir y morir para hacerse semejante a la carne de pecado nuestra, para así nosotros luego recibir el poder de vivir una vida en el Espíritu. O dice, porque la ley del Espíritu en vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y luego dice que Cristo tuvo que venir para darnos su justicia y para que nosotros cumplamos entonces la ley. Pero tuvo que Él que hacer eso. Y Él es el único que puede obrar en nosotros, vivir en nosotros, y es por la fe, para que podamos tener una vida fructífera y seguir las leyes, hermanos. Pero no pongas las leyes como el principal, como la guía, como el caballo que te va a hacer andar la vida cristiana. No, eso es como poner la carreta delante del caballo. La carreta va detrás, es Cristo, el jinete, es Cristo viviendo nosotros por la fe en Él, que de consecuencia lleva la carreta. Hermanos, que tengan un buen día.